La colita pisagrano, bajo el mismo concepto, nosotros lo que hicimos, colocamos unos sensores por los cuales podemos medir materia orgánica, porcentaje de rastrojo en el surco, o sea, si está sucio el surco o no, temperatura del suelo y humedad en el suelo. Vamos desde el principio. Materia orgánica. Cada una de estas colitas pisagrano nos van a permitir entender qué porcentaje de materia orgánica estamos teniendo en el surco. De esa forma nosotros podemos linkear que con tal porcentaje de materia orgánica, por ejemplo, con 3% de materia orgánica, queremos asignarle una densidad de 80.000 plantas, semillas por hectárea, y con 1% unas 55.000. Entonces la máquina, a medida que va transitando por los diferentes ambientes del lote, tiene la habilidad de ir cambiando la densidad gracias a los motores eléctricos que tiene cada uno de nuestros dosificadores, ¿no? ¿Y qué sensores son los que están actuando para medir no solo materia orgánica, sino también humedad, temperatura, en los distintos ambientes del campo y en tiempo real? Mide por colorimetría, básicamente. Después tenemos todo lo que es el porcentaje de humedad. Nos va a estar mostrando de 0 a 100 cuál es el porcentaje de humedad y tenemos límites. Por ejemplo, hasta un 30%, con un 30% de humedad nos está diciendo que estamos al límite de que esa semilla se puede hinchar y emerger en los próximos 3 días. Si estamos por debajo de ese parámetro de 30, tenemos dos opciones. O paramos la siembra o clavamos más abajo y vemos si tenemos humedad como para continuar la siembra. Es un dato más que nos aporta la tecnología para entender por dónde estamos transitando y de esa manera tener también hasta uniformidad temporal, ¿no? Rastrojo. ¿Qué nos está midiendo ahí? Nos están midiendo el surco limpio. Básicamente, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces cuando tenemos mal regulado el rastrojo o lo doble disco, se nos mete rastrojo en el surco. ¿Qué pasa si queda una semilla en ese surco arriba de un rastrojo? Básicamente tenemos unos cuantos problemas. Es puerta de entrada de insectos, a hongos, las condiciones de humedad y temperatura no son las mismas que una semilla que está depositada en el suelo. Entonces nosotros, viendo ese parámetro y ese surco en particular, bajamos de la máquina, acomodamos los equipos, seguimos sembrando, se acomoda ese parámetro y nos permite continuar la siembra, alojando la semilla en el lugar indicado con todas las condiciones del suelo necesarias, ¿no? Luego nos mide temperatura. La temperatura nos va a medir un dato que una vez que arrancamos la siembra no paramos, pero es un dato que nos sirve para entender por dónde estamos transitando y qué temperatura estamos logrando en el transcurso de la siembra, ¿no? ¿Y cuánto es el tiempo que tarda en hacer este cambio por ambiente? Es instantáneo, es un impulso eléctrico. Vos imaginate que la información que le manda el sensor al monitor y el monitor al motor eléctrico, recordemos que es un motor eléctrico y no hidráulico que acciona el dosificador, al ser un impulso eléctrico es en el momento. Y cabe aclarar que con toda esta tecnología no significa que todos los que hacen prescripciones quedan afuera de este negocio y no pueden hacer más prescripciones. Es un dato adicional que nos sirve como para tomar decisiones. Vos podés regular esto para poder hacer tanto la dosis variable de semilla como la dosis variable de fertilizante también, ¿no? Gómez Baranov describe cómo funciona el sistema para sembrar diferentes híbridos en una misma pasada. Este es un concepto nuevo. En Argentina hay muy poca gente que está trabajando en estos sistemas. Básicamente lo que hace este sistema es que en un lote donde tenemos diferentes ambientes podemos imaginarnos plantear dos híbridos distintos o dos variedades distintas. Imaginémonos que tenemos un ambiente de alto potencial y otro de bajo potencial. Entonces tenemos la posibilidad de plantear un híbrido en un ambiente de alta y otro en un ambiente de baja. El sistema tiene un cajón donde va la semilla, donde va partido, en este caso. Tenemos una variedad o un híbrido y un híbrido, una variedad de un lado, y un dosificador único que lo que hace, tiene unas compuertas que van habilitando una semilla o la otra en función del ambiente por el cual transitamos y según la prescripción que armamos. De esa forma nos permite lograr ese tipo de prescripciones. ¿Qué es lo importante de esto? Obviamente, tener el híbrido de la variedad que sean del mismo ciclo. Si no, la cosecha va a ser un desastre, pero el sistema tiene la habilidad de hacer esto. Y esto es muy novedoso, más que nada para soja y maíz, que son cultivos que responden muy bien a diferentes ambientes, ¿no? Entre híbridos y variedades. Con el objetivo de dejar la semilla a la profundidad deseada, Precision Planting ideó un sistema de pulmones neumáticos. El sistema este se llama Air Force, ¿sí? Es un sistema de pulmones neumáticos que reemplazan los resortes tradicionales. Lo que logramos básicamente con este sistema es que la rueda limitadora de profundidad esté siempre en contacto con el suelo.
Teniendo la rueda limitadora de profundidad en contacto con el suelo, siempre vamos a tener la semilla a la misma profundidad de siembra. Imaginémonos una sembradora de atrás, donde tenemos la mitad con pulmones y la otra mitad con resortes. Y vamos atrás mirando cómo siembra la sembradora. La parte con resortes vamos a ver que va a ir saltando el cuerpo y con pulmones va mucho más estable el sistema. De esa forma, lo que logramos es que todas las semillas estén ubicadas a la misma profundidad de siembra y emerjan todas al mismo tiempo. Imaginémonos el zoom en el suelo, en el fondo del surco y arriba. ¿Sí? Esta es la superficie con el rastrojo. Bueno, con el sistema de resortes, una semilla te queda acá, otra acá, otra acá, otra acá. ¿Qué pasa con el sistema de pulmones? ¿Sí? Que va mucho más estable, te quedan todas las semillas a la misma profundidad de siembra. ¿Sí? De esa forma lográs uniformidad temporal, eso es mayor rendimiento. ¿Cómo se logra todo este sistema? Básicamente tenemos una celda de carga, esa celda de carga que va ubicada en este sector de la sembradora nos permite entender cuál es la presión que ejerce el cuerpo hacia abajo y cuál es la presión que se ejerce del suelo hacia arriba. La presión del cuerpo hacia abajo está dada básicamente por el peso del cuerpo de siembra y si tuviera cajones individuales, por el peso de los cajones. Y las fuerzas que son las que hacen la resistencia hacia arriba pueden ser la estructura del suelo, la humedad del suelo, el trabajo que hace el doble disco, el trabajo que hace el disco rabilero si estuviera anexado al cuerpo de siembra, el barrastrojo, etcétera, etcétera. Entonces el sistema lee que la fuerza que hace hacia abajo, suponete que es 120, y la fuerza que se ejerce hacia arriba es de 160. Entonces el sistema le aplica 40 kilos como para poder compensar y que la rueda limitadora de profundidad esté siempre en contacto con el suelo. De esa manera, de vuelta, nos aseguramos la uniformidad temporal, ¿no? ¿Y cómo trabajaron para independizar en sembradoras cada vez más grandes cada uno de los cuerpos para darle la misma presión a lo largo de toda la máquina? Este sistema es la evolución del sistema Air Force. Básicamente este sistema lo que hace, a gran diferencia con este, es que cada cuerpo toma vida propia. Cada cuerpo va a tener su celda de carga y la información de esa celda de carga va a actuar en ese cuerpo independiente. Imaginémonos una máquina muy grande de 48 surcos con alas. En cada punta seguramente van a necesitar ejercer más presión que en el centro de la máquina. Entonces el sistema lee que en cada punta tiene que ejercer, supongamos, 60 kilos y en el centro o en cualquier otro surco 40 o 20. Entonces el sistema tiene la habilidad de ir corrigiendo eso y dándole vida propia a cada surco. Para lograr de vuelta, como comentaba el sistema Air Force, que la rueda limitadora de profundidad esté en contacto con el suelo y de esa forma de vuelta tener uniformidad temporal.